Entonces voy a hablar de la religión que más adeptos tiene. Amén. Como te comenzaba diciendo al principio, no es una religión nueva porque desde el principio de la creación está. Es más antigua de lo que podamos imaginar. Esta religión se caracteriza, ¿sabes por qué? Porque el impacto es mundial. Está aún en medio de las iglesias cristianas. Está en medio de ellas. Pero no nos damos cuenta. Oseas 4:6 de la palabra del Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice la palabra del Señor que es muy importante el ¿qué? El conocer. Amén. Y el conocer no significa de que tengas que estar formado, sí, en la Universidad de Harvard, de Yale, como está tan de moda y esas palabras, sí. Porque como decía una madre que logró, sí, tener 4 hijos y que los 4 llegaron al pastorado. Ni uno pisó la universidad, pero ella decía: prefiero a mis hijos brutos, pero santos, que inteligentes y demonios. Amén. Porque la inteligencia de este mundo no se compara a la sabiduría de Dios. Amén. Cuando Dios habla de conocimiento, ¿de qué conocimiento está hablando? Eso es lo importante entender. ¿Es muy, muy importante ser una persona formada? Claro que sí, porque mientras más formado estés, pero más cerquita del corazón estés con Dios, eso te va a traer que puedas revertir todas las acechanzas del diablo, y aun cuando quieras debatir o cuando alguien te quiera debatir de tu fe, Dios te pone palabras certeras, ¿sí? A través de la ciencia, a través de todo lo que naturalmente la humanidad está acostumbrado. Y les quiebras, los dejas en cortocircuitos. Por eso es muy importante ser entendido en este tiempo. Amén. Pero yo te voy a hablar de esa religión que está ganando aún a los propios cristianos. Que muchos de los cristianos la llevan encima y no se han dado cuenta. ¿Sí? Es peligrosa. Es peligrosa porque verdaderamente ha conformado a este Dios, ¿sí?, a la imagen y semejanza de cada uno. Es un Dios que tiene multirostros, ¿sí? ¿Es poderoso? Parece que sí, porque en el mundo está pegando fuerte, está ganando cada día más adeptos y aún desde muy pequeñitos. ¿Amén? ¿Sabes qué religión es? ¿Te haces una idea? Encima es peligrosa porque aparte de tener multiforme, multicaras, ¿sí?, es egoísta, es vanagloriosa, es orgullosa. La arrogancia y el orgullo es una de sus mayores cualidades, ¿sí? La arrogancia y el orgullo, donde todos quieren ser, podría haber llamado esta palabra, ¿sí?, generación selfie. El selfie, ¿sabes para qué es el selfie? La mayoría de la gente quiere alardear de lo que... ¿Cómo dice el dicho? Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. La mayoría ponen portadas, ponen fotos, sí, y a veces no están como quieren reflejar en las fotos, en los selfies. Amén. La mayoría de la gente o de la sociedad, de la generación selfie que estamos viviendo, sin querer, se han adherido a esta religión. Y lamentablemente, como te comentaba, los cristianos también. ¿Ya sabes qué religión es? ¿No? No son ni los testigos, ni los hijos, ni los otros. No, es más peligrosa. Tal vez no te has dado cuenta. Pero lo que te estoy describiendo, de alguna manera, te hace entender de que la sociedad está siendo engañada y no se está dando cuenta. Porque te estoy diciendo que aún los propios cristianos la aportan y no se han dado cuenta. Amén. Es una religión que le ha quitado poder y autoridad al único y verdadero Dios, al que pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Sí? Es una religión que ha devaluado la cruz del Calvario. Y la religión, ¿sabes cómo se llama? Yoísmo. Yoísmo.
Porque la religión, que te decía al principio, el cristianismo no es una religión, pero nosotros hemos construido en base a él dogmas, religiones, amén. Pero el cristianismo es tan diferente de lo que Jesús dice a lo que nosotros los cristianos vivimos, amén. ¿Por qué el yoísmo es tan peligroso? Es tan peligroso porque el yoísmo me hace solamente pensar en mí, soy egoísta. Lo que hago, lo hago pensando en qué voy a ganar conforme a lo que estoy haciendo. Cuando yo me congrego es porque yo creo que Dios cuando me congrego me va a dar, me va a bendecir, me va a restaurar. Y si Dios no lo hace, ¿qué pasa? Si Dios no te bendice, si Dios no te sana, si Dios no te restaura, ¿qué pasa? Él sigue siendo Dios, pero yo sigo. Si no lo sigo a Él, estoy perdido, porque Él es el camino, la verdad y la vida. El yoísmo, no se han dado cuenta, pero se ha metido tan fuerte en el cristianismo, porque cuando peso a la Biblia, cuando peso a la gente antigua, cuando peso a aquellos próceres que pasaron delante de nosotros, antes que nosotros, que ni siquiera tuvieron la oportunidad que nosotros hemos tenido de poder tener la Biblia completa en nuestras manos, es decir, tenemos el corazón de Dios en nuestras manos, lo podemos escudriñar, lo podemos leer, porque la palabra dice, Dios mismo dijo que Él es el Verbo, y se hizo carne. Él es la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6, por cuanto desecharon el conocimiento. Es decir, que nosotros aunque lo tenemos, lo desechamos porque nosotros queremos que Dios sea nuestro sirviente. ¿Cómo ha cambiado la humanidad? Porque los anteriores sufrieron, padecieron, fueron perseguidos, los quemaban vivos y ellos glorificaban a Dios. Amén. Pero nosotros hemos cambiado. ¿Sí? Seguimos crucificando a Cristo y creemos que Dios es nuestro sirviente. Hablamos diferente o hablamos bonito, pero creemos que Dios está para servirnos y realmente, decí conmigo, yo tengo que servir a Dios. ¿Y cómo se sirve a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Primeramente, dice que su voluntad es creer en aquel que Dios envió. Amén. Si crees en Jesús, estamos comenzando bien. Pero cada uno tiene un Jesús diferente. Como te decía, tengo un primo llamado Jesús. Alguna vez hablando con alguien, me dijo, yo creo en Dios. ¿Crees en Jesús? Le dije, sí, creo en Jesús. ¿Pero en qué Jesús? Porque tu Jesús muchas veces es tan diferente a mi Jesús. Hay muchos Jesús. Y es más, tengo un cliente que se llama Jesús de Dios, de apellido. Mira tú, wow, podemos creer en Él. Porque encima que se llama Jesús, tiene el apellido de Dios. ¡Wow! Esta religión que a veces portamos, como te decía, es tan peligrosa porque es egoísta. Es tan diferente a lo que Dios predicó sobre la tierra. Como te decía, generalmente la generación selfie, ¿por qué quiere ser tan que todos les den me gusta? Si no se deprimen, si no tienen seguidores, si no tienen... ¿Por qué quieren aparentar algo que no son, o que no tienen, o que no portan? Porque el orgullo está por delante. Porque el sentirme yo bien, alabado, es lo que la sociedad necesita, según hoy vemos a la humanidad. Pero yo quiero que me acompañes a Mateo capítulo 16, versículo 24. ¿Tú quieres vivir bien? ¿Quieres vivir bien? ¿Anhelas ser feliz? ¿Anhelas ser próspero? ¿Anhelas que verdaderamente tu vida tenga sentido sobre esta tierra? Te digo la verdad que todo el mundo que quiere todo eso, pero lo hace a su manera con la religión yoísmo, ha perdido su vida, ha perdido el rumbo de dónde va, hacia dónde va.
Mateo capítulo 16, verso 24 de la palabra del Señor dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué pasa? ¿Cómo? No, ¿cómo me voy a negar a mí mismo? Si Dios no puede ser que me diga que yo me tengo que negar a mí mismo. Si Dios está para restaurarme, para salvarme, para sanarme, para darme un coche nuevo, una casa nueva, ¿sí? No, ¿cómo me voy a negar a mí mismo? De que si puedo estar jugando, puedo estar distraído, puedo estar ocioso, puedo estar trabajando, generando más billetes. ¿Cómo puede ser que Dios me esté pidiendo eso? No puede ser. ¿Cómo dice? Esa es la religión yoísta. Yo creo que tengo que trabajar más, tengo que hacer más cosas, ¿sí? Yo tengo que tener ocio, tengo que disfrutar de la vida, que tengo que alcanzar a conocer todo el mundo para verdaderamente sentir que tengo vida. ¿Y la gente que hace eso, cómo vive? Maravillosamente. El viernes comenzamos con un evento de jóvenes que fue muy bonito porque empezamos a hacer muchas preguntas a los jóvenes. Y una de las preguntas que les hice, ¿qué es el éxito para vosotros? Porque el éxito como se mide en el mundo es tan diferente a cómo se mide el éxito en Dios. El éxito en el mundo es, wow, ganar mucho billete, que te sigan un montón de gente, tener fama. Pero el éxito para Dios es tan diferente porque Jesús, Hijo de Dios, decí conmigo, dejó el trono del cielo, bajó a la tierra y nació en un pesebre. ¿Cómo un rey va a nacer en un pesebre? ¿Cómo yo, Hijo de Dios? A veces me cuesta llegar a fin de mes. ¿Cómo? No significa que sea así toda la vida, pero significa que Dios vino a matar al orgulloso, a lo que se ensoberbece en tu vida, para una vez que cambiaste, que el orgullo lo tienes bien pisadito, que tu ensoberbecimiento, sí, como decía el domingo pasado, es que nosotros no somos la última Coca-Cola, la única Coca-Cola en el desierto, como decíamos. ¿Qué? ¿Te crees la última Coca-Cola del desierto? No sé por qué decían eso, pero siempre quedó en mi vocabulario. Amén. Alguien me lo habrá dicho. No sé, creo que no. Amén. Entonces, fíjate cómo hemos devaluado la cruz. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y ¿tome qué? Su cruz y sígame. Algunos lo he visto con crucifijos, ¿sí? Colgaditos. Algunos tienen pendientes con crucecitas. No han entendido. ¿Qué es tomar tu cruz? Decí, ¿qué es tomar tu cruz? Para mi mujer, la cruz soy yo. Tal vez. Tal vez yo soy su cruz. O los hijos, que son tan cabezones. ¿Sí? No puedo hablar muy fuerte porque está ahí mi mujer, entonces, amén. No te voy a decir que ella es mi cruz. No es así. Te quiero hablar de cuál es la verdadera cruz. ¿Cuál es tu cruz? Hasta que no entiendas cuál es tu cruz, vas a creer que tu cruz es tu mujer, tus hijos, tu suegra, tu madre, tu padre, el trabajo que tienes, el jefe que tienes. Lo que no alcanza es tu cruz. Y te estoy diciendo, estás muy, muy desenfocado. Eso no es tu cruz. Eso no es tu cruz. La cruz, primeramente, Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Decí conmigo, la cruz soy yo. No puede ser. Sí, la cruz soy yo. Porque yo tengo que matar a lo viejo, lo antiguo, lo que quiero ser, mis sueños, mis anhelos. La cruz soy yo. A veces yo tengo que matar el cansancio, porque Dios me dice que lo tengo que servir con toda mi fuerza, con todo mi corazón y con toda mi mente. Y hay veces, hay pensamientos en mi cabeza que digo, ay, mejor los quito. Los llevo a la obediencia a Cristo.
¿Cómo, pastor? ¿Pensamientos? Sí, a veces tengo pensamientos incorrectos. A veces quiero no hacer nada. Eso es un pensamiento incorrecto. A veces pululan en mí pensamientos de decir, tiro la toalla. Estoy cansado. Son pensamientos incorrectos. Y pueden haber muchos más pensamientos incorrectos. Amén. Porque mientras estemos en el mundo, el pecado va a intentar fluir en nosotros. Quien dice que no tiene pecado, le hace mentiroso a Dios, dice la palabra. Ahora, nuestros pecados no son como los de este mundo, verdaderamente no deberían ser. Amén. No deberían ser. Nuestros pecados es batallar constantemente, tener malas actitudes, pero ¿sabes cuál es el gran galardón que el cristiano tiene? Que si peca, no solamente es que tenemos un abogado que nos defiende, sino que tenemos una herramienta que nos hace volver al corazón de Dios. Es el verdadero arrepentimiento, verdadero digo. Y, ¿sabes qué? La confesión de los pecados que te hace libre. Amén. Entonces la palabra de hoy es para revertir, para arrancar, para derribar el yoísmo, porque cada uno quiere hacer su voluntad. Dios nos mandó a servir, no a ser servidos por Él. La mayoría que conozco quiere que Dios le sirva, que Dios le dé, que Dios le entregue. Pero ¿qué has hecho para que Dios verdaderamente te diga, este es mi hijo amado, a Él le voy a dar, le voy a brindar, le voy a abrir las puertas, ¿sí? Aunque lo tenga que hacer pasar por desiertos, aunque le tenga que hacer pasar por cárceles, ¿sí? Lo voy a bendecir. Y en Él, aunque no lo haga directamente contigo, donde tú estás, bendice donde tú estás. Y ese es José. José era un soñador, no había metido la pata en nada. Pero decime si no lo pasó mal. Tú dirías, eso no puede ser que Dios le esté haciendo pasar. No puede ser. Ese no es mi Dios, por favor. Mi Dios nunca me va a dejar pasar por pruebas. ¿Estás equivocado? Porque Dios, para sacar lo más maravilloso de ti, te tiene que golpear, lo va a hacer. Si Dios te tiene que quebrar, lo va a hacer. Si Dios te tiene que quebrar el corazón, el alma y lo que tenga que, lo va a hacer porque te ama. Amén. Porque como te decía, a Dios no le sirve un inteligente, sabio, pero diablo. No le va, porque el diablo es adversario a Dios. Amén. Satanás. El diablo es condenativo. Ay, ¿no has visto esos religiosos que caminan con la Biblia bajo el brazo? Y tú estás en pecado, y tú estás en pecado, y tú estás en pecado, y no hagas eso, y no hagas... Pero son peores que lo que ellos condenan. Porque nosotros no estamos para condenar a nadie, sino estamos para acercarnos a Dios. Porque lo que la Biblia dice y lo que la Biblia habla es para mí, para que me vea como en un espejo. Amén. Amén. Por eso es muy importante que podamos entender todo este mensaje que Dios nos está diciendo. Es tiempo de morir al yoísmo. Porque el yoísmo es egoísta, solamente es avaro, quiere vivir por y para sí, para satisfacer. ¿Y sabes por qué la gente está tan vacía? Porque mientras más se quiera llenar ella, no hay nada en este mundo que te pueda llenar. La gente que no vive para sí, sino que aprendió a darle la gloria a Dios y su voluntad a Él, cumpliendo, ¿sí?, su voluntad. ¿Sabes lo que hace? La vas a ver plena. En luchas, pero con garra, con ganas de vivir. Amén. Sigue diciendo, después de que dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. ¿Cómo puede ser? Si yo quiero ganar mi vida, la pierdo. Hablaba con estos jovencitos el viernes y les digo, ¿cómo son los famosos? La mayoría, quieren ser youtubers. ¿Por qué? Por la fama, por los seguidores, por los me gusta. Y le pregunté, ¿y cómo está esa gente famosa?
Hagan un análisis. La gente más rica de este mundo es la gente más perversa. Y si alguien es perverso es porque no está a gusto con su vida. Si yo tengo que andar fastidiando a los demás es porque en mi vida no estoy tranquilo. ¿Sí o no? ¿No has tenido una vecina, un vecino pesado de estos que le molesta todo? Parece que todo le molesta. ¿Sí? Te ves sonriendo y él te pone una cara de ¡oh! Eso me pasaba en Argentina. Tenía una vecina, por Dios. Le molestaba hasta que los niños se rieran. ¿Pero por qué suele ser? Porque dentro no están bien. Lo pueden tener todo, pero no tienen nada. Los que llegaron a tener mucha fama, ¿cómo están hoy? Terminaron perdidos en drogas y en muchas otras cosas que mejor ni nombrar. Amén. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Y no te acuerdas de una y otra vez haber escuchado este sermón? ¿No te acuerdas de una y otra vez haber escuchado este sermón? ¿Sabes cuál es el gran problema de la iglesia de Dios? Es que tenemos oídos que se comunican entre sí, entonces lo que entra por aquí sale por aquí. Y nos olvidamos. Cuando lo que entra por aquí tiene que albergarse en nuestro corazón, y cuando hablo de este corazón, realmente es una función de nuestro cerebro. Amén. Tendría que inundar nuestro cerebro, y cada vez que Dios te dice, muere a ti mismo, tú en vez de decirle, no, si tú me tienes que servir, no lo dices con palabras, lo dices con hechos. Porque tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Porque yo puedo predicar una cosa, pero vivir otra. Charlatanes nos vamos a encontrar un montón. Religiosos y legalistas más que más. Fariseos, miles. Y encima los nuevos fariseos, los de esta época. Amén. Que le dicen al mundo cómo tienen que vivir, pero ellos viven otra cosa. Tanto se predica de la pobreza. He visto muchas religiones que predican al pobre, al pobre, al pobre, pero al pobre no le dan nada, ¿eh? Amén. Que nosotros no tengamos una religión, que nosotros tengamos una relación con el cielo. Eso nos hace ser diferentes. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará. Decí conmigo, Dios es un Dios que recompensa. Dios te va a pagar. ¿Conforme a qué? A tus obras. Dios te va a recompensar. Tú sabes que así como funciona Satanás, tiene un orden. Satanás no es desordenado. Satanás tiene potestades, principados, huestes de maldad, sí, en las regiones celestes, pero no solamente eso, tiene soldados rasos con los que nosotros estamos batallando, que son los demonios. Amén. Dios es creador, pero Satanás es imitador. Amén. Él no puede crear, pero imitó muy bien el diseño de Dios. Por eso muchos se confunden. Por eso muchas veces están siendo engañados y no se dan cuenta de que nosotros hemos vivido una vanidad. Hemos vivido conforme a nosotros mismos sin tener cuenta a Dios. Si tú tuvieras que pasar lo que pasó José, ¿le seguirías adorando a Dios, sirviendo a Dios? Hay gente que se quiebra la uña y ya deja de servir a Dios. Que sale el sol y ya deja de servir a Dios. Si llueve ni te cuento. ¿Qué cristianismo es ese? Que cuando pasamos pequeñas pruebas, y no solamente la prueba es lo malo, a veces Dios nos prueba en cosas muy buenas. Dios nos da bendiciones, nos suelta abundancia. También eso puede ser una gran prueba. Porque hay gente, mientras no tiene nada, le sirve, le alaba y le busca a Dios. Pero cuando llega la recompensa de parte de Dios, se olvidaron del Padre. Amén. ¿Cuál es tu religión? Ese es el problema.
que la iglesia está llena de gente que no ha muerto a sí mismo. En la iglesia hay muchos yo. Y Jesús dijo, no, la iglesia del Señor, decí conmigo, Él viene a buscar a una sola amada. Amén. Cuando hemos escuchado la parábola de las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas, o sea, las 10 vírgenes, ¿tú creías que se iba a casar Dios con 10? No. Muchas veces no hemos ni siquiera pensado en lo que Dios habla. ¿Sí? Cuando Dios dice de que viene a buscar, ¿sí? De que el esposo está llegando y 10 vírgenes está esperando, son las cortesanas los que van a guiar al esposo hacia la amada. Decir conmigo, es una actitud de la iglesia. Pero Él se va a casar con una sola. Amén. ¿Y qué significa eso? Que a veces ni siquiera cuando leemos tenemos en cuenta lo que está diciendo la palabra. Una de las cosas que siempre no me canso de repetir es que la Biblia se responde a ella misma. No busques sacar de contextos. Porque cada vez que sacas un texto de contexto, ¿sabes qué? A través de ahí se forman religiones, se forman sectas. Cuando las sacas algo de contexto, no se puede comer sangre, no se puede donar sangre, ¿sí? Hay otros que dicen que todavía se pueden casar con muchas mujeres. Sacan de contexto según su corazón. No, la mujer se tiene que tapar hasta completa, que no se le vean ni los ojos casi. Y generalmente todo ese tipo de congregación que condenaba, como dice la palabra, con 3 dedos se acusaba a sí mismo, ¿sí? Entonces, cada vez que yo saque algo de la Biblia para formar un pretexto, verdaderamente no está en base al corazón de Dios, porque la iglesia no está para condenar, sino que está para llevar a los hijos, a los que creen en el Señor, a tener un encuentro con Él, ¿sí? Que no tenga que haber un cabezón. ¿Quién soy yo para decirte a ti lo que tienes que dejar de hacer o hacer? ¿Quién soy yo? Dios me libre. Porque si yo me equivoco, porque yo no soy Dios. Amén. Pero lo que yo puedo hacer es que te digo, ven, vamos al Padre, porque cuando te encuentras con el Padre, tú aprendes quién eres tú. Amén. El problema, ¿sabes cuál es el problema del cristiano? Es que no sabe quién es Él, quién eres tú. Entonces, por eso la humanidad quiere aparentar ser alguien, títulos y no sé qué. ¿Para qué? Porque eso no te define. No te define tu trabajo, no te define tus dones. Lo que te define es quién eres tú. Amén. Jesús sabía quién era. Pero a veces nosotros dudamos quiénes somos y por eso le abrimos una puerta grande al diablo. Dios dice que tú eres el mayor tesoro. Eres su hijo, eres su hija, eres su rey, su princesa. Y a veces nosotros no entendemos esa gran verdad. Y nosotros somos como los perros o como los cerdos. Los perros dicen que vuelven al vómito. Los cerdos que han sido lavados se vuelven a revolcar en el fango. Porque a veces desconocemos quiénes somos en Dios. Amén. Yo no quiero una religión, odio la religión, me da asco. Cuando viene alguien, perdónenme, esto es un cotilleo santo. Cuando alguien me habla mega archi espiritual, ¡ay! Me pasa algo por el cuerpo que es que no aguanto. No lo aguanto, no lo soporto. ¿Cómo, pastor? Sí, amén, aleluya, hijo del Señor. Amén, siervo del Altísimo. No lo soporto porque yo no hablo así. En mi casa no le dijo, hijo, tráeme el agua, por favor. No hago así. Yo hablo como me estás viendo hablar ahora. Hablo en la calle, en mi casa, en todos lados. Aquí con ustedes puedo tener mayor libertad de tener mensaje escritural. ¿Sí? Palabra según la Escritura. Pero en la calle le hablo a todo el mundo, no con la Escritura, pero le camuflo palabra de Dios. Porque cuando no han leído la Escritura no la van a entender. Amén. Pero hablo así.
Y a todo el mundo que llega a donde yo trabajo y le digo, es que yo soy pastor, y me miran como diciendo, ¿tú? Es que no tienes pinta. Y digo, gracias. Porque no soy religioso. Y vuelven a hablar conmigo. Y a veces buscan excusas para pasar por ahí, por el taller. Porque no encuentran condenación, sino que encuentran una palabra que les dice, Dios te ama. Dios te ama, Dios te está buscando. ¿Qué estás haciendo tú en tu vida? Y a veces están buscando una palabra, y tengo un amigo que cada 2 por 3 cuando se siente pachucho, se le rompe un camión, se le rompe una rueda, o pasa por a ver qué tal estoy. Y empieza a charlar conmigo, porque está buscando algo. Amén. Y yo no lo quiero meter en una secta, yo no lo quiero meter en una religión ni en una iglesia, yo lo quiero acercar a Dios. Amén. Entonces, y a veces cuesta negarse a uno mismo, ¿sí o no? La peor batalla que he tenido no es contra el diablo. Sí, he tenido manifestaciones demoníacas fuertes, sí, que me han hecho pasar un poquito de temor a veces, cuando era pequeño. Y aún hasta el principio, cuando aprendí a conocer quién soy en Dios. Amén. Pero te digo la verdad, no he tenido tan fuerte batalla y encarnecida como la que tengo contra mí mismo, contra que una y otra vez quiere brotar sin querer hacer la voluntad de Dios. Amén. Que Dios me ha mandado a servir y yo a veces no tengo ganas de servir. Y tengo que servir. Amén. Cuando sirvo, aun cuando no tengo ganas, cuando no tengo fuerzas, es cuando verdaderamente le demuestro mi amor a Dios. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Dijo Jesús. Aquel hijo que cuando su padre le llamó a servir, él dijo, no voy. O aquel otro que dijo, sí voy, y no fue. Y el primero que dijo, no voy, fue a trabajar en la viña. El que hizo la voluntad no es el que habló bonito. El que hace la voluntad es el que sirve y sigue al Padre, aún cuando a veces te cuesta servirle y seguirle. Mateo capítulo 10, verso 34. Recuerda, Dios te viene a recompensar. Amén. ¿Sabes? Una de las cosas, de las claves que necesitas entender y abrazar en tu vida es que necesitas tiempo contigo mismo. ¿Me estás oyendo? Necesitas tiempo contigo mismo y con Dios. Amén. El Padre siempre está en todos lados. Pero fíjate qué maravilloso. La humanidad no puede explicar por qué tenemos semanas de 7, las semanas son 7 días, ¿sí? Y exclusivamente uno, lo dedicamos para descansar. Dios es sabio. Dios sabe que para regenerar mi mente, mi cuerpo, ¿sí? Necesito un día donde solo me dedico a Él y a mí. Amén. Es necesario. Es necesario mi tiempo conmigo mismo. ¿Sabes qué? Cuando más saturado estoy, cuando más agobiado estoy, que se me tuerce el trabajo, que suena el teléfono, que no sé para dónde ir, y cuando ya estoy notando de que la vena se me empieza a hinchar por acá, digo, ¡ay! ¡Esperarme! Me voy 10 minutos, media hora, o si hace falta una, y tú me dirás, ¿cómo, cabezón? Si estás de trabajo hasta aquí, si parás una hora, es una hora que perdés. Si yo sigo 5 minutos más, lo que me estaba saliendo mal me sale peor. Pero cuando yo me conecto conmigo mismo, cuando desconecto todo a mi alrededor, es cuando puedo volver a pensar con cordura. Cuando yo me desconecto del mundo y me conecto con Dios, es cuando mis malas cargas se van y cuando puedo volver a sonreír. En medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de las luchas. Pero el yoísmo ha hecho que funcione todo esto al revés.
todo al revés, tengo que estar sobreestimulado. Si no estoy contento, si no me estoy... ¿Sí? El Satanás sabe hacer muy bien su trabajo, no lo menosprecies, por Dios. Él está vencido, él está derrotado, pero él sabe hacer muy bien su trabajo. Te va a intentar mantener entretenido, agobiado, cansado, ¿sí? Faraón era así, que querés servir a Dios, vale, dale más carga. Sí, ahora van a producir ladrillos la misma cantidad, pero no le deis paja, que ellos salgan a buscar la paja. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a producir la misma cantidad? ¿Sí? Eso se llama inflación en el lenguaje actual. Mientras más caro me sale todo, ¿cómo? Voy a tener que meter 20 horas más para poder llegar a final de mes. Faraón sabe hacer bien su trabajo. Pero ¿sabes cómo lo rompes a Faraón? Cuando aún te sigues con la carga, sigues, ¿sí? Te duele, te pesa, no estás a gusto, pero sigues adorando a Dios. Con un corazón completamente pleno a Él. ¿Amén? Decí conmigo cuando me dejo de quejar. Uy, uy, uy. Yo sin querer me estaba volviendo un quejabanza. En vez de tener alabanza tenía quejabanza. Me quejaba por todo. Sin querer. ¿Te ha pasado? Amén. Si no te ha pasado, te firmo la Biblia, ¿eh? Hay que ver, ¿sabes por qué? Porque Satanás sabe hacer bien su trabajo. Cuando he aprendido que cuando más golpes vienen a mi vida, mejores adoraciones saco para Dios. Y lo rompe el diablo. Lo rompe. Cuando financieramente me quiere golpear, yo adoro a Dios. Cuando me quiere golpear con problemas, busco mi tiempo con Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo he entendido que en mis fuerzas nada hago, nada puedo. Yo no tengo el control. Pero papá sí. Él sí que tiene el control. Él tiene el control y te va a sorprender. Porque lo poco que recibas en tus manos, Dios sabe estirarlo de una manera milagrosa. No me preguntes. Yo las matemáticas naturales las conozco muy bien. ¿Sí? 1 más 1 es menos 1. Por lo menos lo que está pasando ahora. Pero las matemáticas de Dios, Él estira. Él te suple, hace que lo poco que tienes te llegue, ¿sí? Dice que los que recolectaban maná, ¿qué es esto? Maná, ¿sí? Dice que el que más recogía no le sobraba y al que menos recogía tampoco le faltaba. Dios hace milagros, pero si nunca has provocado milagros en tu vida, si siempre has tenido miedo del temor, has tenido miedo del diablo, de tener deudas y tal. Hay otros que no le importa tener deudas. No te endeudes. Eso es malo. Pero seguí adorando a Dios cuando más carga te quiere meter el sistema. Seguí adorándole, seguí buscando y Dios te sorprende. Amén. Mateo 10, verso 34, ¿cierto? No, o 10. Sí, 10, verso 34. Dice... No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Es normal que la nuera y la suegra no se lleven bien, ¿sí? Y que la hija se pelee con la madre, no pasa nada, ¿sí? Es un trabajo, ¿sí?, importante que está haciendo. Es una broma. No sé por qué los argentinos nos agarramos tanto contra la suegra. Mi suegra es una santa. Pero para nosotros es como la hija de Satanás. Amén. Hay que ver. Entonces, Dios dice de que vino a poner espada. Disensión. Cuando Dios dice que trajo espada, es para dividir lo que no es de lo que es. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa.
¿Sabes por qué? Los que más te van a golpear sin querer, no lo van a hacer queriendo, son los de tu propia casa. Porque en casa no voy con armadura. En casa yo no llevo armadura. En casa yo dejo toda la armadura en la puerta. Bajo las espadas, ¿sí? Y sin querer, el peor golpe viene del que está a mi lado. Cuando empecé el pastorado, cuando Dios me estaba llamando, primeramente me hizo pasar por una gran prueba. Decir que no era ponerme a toda mi familia en contra. Necesitaba una hermana mía, necesitaba que yo pusiera todo lo que ella tenía a mi nombre, porque había tenido algo legal. ¿Sí? Una empresa, algo legal había hecho mal y tenía el miedo de perderlo todo. Pero había algo de mí que decía, no puedo. Ay, Señor, ¿cómo? ¿Soy yo? ¿Qué pasa? Pero Dios me decía, no. Y yo pasé casi 15 días que me levantaba con dolor de cabeza y me acostaba con dolor de cabeza. Porque había una batalla dentro de mí. Todo el mundo me decía que lo tenía que hacer, pero Dios me decía, no lo podés hacer porque tú estás contribuyendo con algo ilegal, con algo que hicieron mal. Ay, Señor, no me digas esto, por favor. Y lloraba. ¿Lloraba? No. Oraba. ¿No llegué al punto de llorar? Bueno, sí. Cuando un día cojo el teléfono y le digo, mamá, le tengo que decir que no. ¿Cómo? ¿Tú siendo cristiano? Fue un golpe que se me clavó, ¿eh? ¿Cómo? ¿Tú siendo cristiano le vas a hacer pasar a tu hermana esto? Digo, perdona, ¿cómo tú siendo cristiana me intentas hacer levantar en contra de Dios porque Dios me está diciendo que no? Fue un golpe, un baldazo de agua fría, eso sí que me hizo llorar, porque me hizo sentir abandonado, solo. Pero ¿sabes qué dije? No te puedo ayudar en esto, pero yo voy a orar por vos. ¿Sabes? Ese trago lo pasé. Al poquito tiempo empezó mi ministerio. Al poquito tiempo empezamos a congregarnos en casa. Hicimos una célula. Empezó Dios a traer gente que yo ni siquiera buscaba, que ni siquiera llamaba. Congregaba mucha más gente en mi casa que tal vez ahora aquí que tenemos iglesia. Pero ¿sabes qué? Fue el detonante, fue el desierto, fue la prueba que Dios me hizo pasar para ver si yo iba a ser fiel. Amén. Te tengo que terminar esta historia. Mi hermana no perdió absolutamente nada. Amén. No perdió nada. Dios es fiel. Yo dije, Padre, yo te voy a ser obediente, voy a decir que no, pero por favor, cúbrelos. Amén. Dios es fiel. Para que sepas cuál fue la ilegalidad, porque ahora me acordé, fue a un hombre que contrataron, él estaba sin papeles, no podían legalizarlo, y lo tuvieron contratado, ese hombre lo denunció malamente. Y eso casi les hace pasar una gran factura. Entonces, yo entiendo cómo ellos se pueden haber sentido conmigo. Sí, estuvieron muchos años que tuve que limar la relación y volver a llegar a ellos. Sí, pero Dios también es sabio y gracias al Padre hemos podido construir poco a poco una relación muy bonita. Amén. Así que Dios no te desampara, Dios no te deja solo. Pero sabes lo que te decía, el yoísmo va a hacer que tomes decisiones incorrectas, que cuando creas que lo que estás haciendo te llena, te satisface, ¿sabes qué? Te satisfacerá. ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Sí? ¿Seguro? Te va a satisfacer, ahí mejor, momentáneamente. Pero luego te va a dejar muy vacío. El pecado, por años hemos predicado, es malo. Sí, es malo. Es cochino, te deja vacío. Pero el pecado da gusto. Le gusta a la gente. ¿Sí o no? Porque momentáneamente se sienten bien, se sienten plenos, pero cuando después pasa, te deja vacío, te deja roto. El pecado es seductor. Entonces yo me tengo que levantar fuerte en contra de él.
porque tiene atractivo. Amén. ¿Sí o no? El diablo sabe hacer bien su trabajo. A veces pecamos en cosas que ni siquiera sabemos que son pecado, porque nos autosatisfacemos a nosotros mismos. ¿Sabes que la autosuficiencia también es pecado? ¿Cómo es eso? Yo era autosuficiente, yo creía que solo yo podía tirar para adelante, porque me enseñaron eso. Hasta que un día dije, Señor, yo no puedo, ya no puedo más, me doy por vencido. Me doy por vencido en ti. Y ahí es cuando Dios puede hacer. Cuando tú le dices, Padre, yo no puedo con esta área, me doy por vencido, actúa tú, obra en mí, es cuando Él puede obrar. Amén. Sigue diciendo, perdónenme, los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, ¿qué? La perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo puedo amar a Dios más que a mi hijo? Di conmigo, equilibrio. Dios no te habla en el verbo como nosotros entendemos. Amar más, o a veces en otra traducción dice aborrecer. ¿Cómo voy a aborrecer? No entiendo. Cuando Dios te dice hablar más, no significa en mayor medida. Significa en ponerlo en un orden diferente. Amén. Porque yo amo a mis hijos de la misma manera y cada día intento amar más a Dios. Amén. Pero los he puesto en una línea. Muchas veces tengo que dejar de pasar tiempo con ellos para pasar tiempo con Dios. Muchas veces hemos dejado de tener actividades extra, ¿sí? Salir fuera con ellos, porque tengo que estar en la iglesia sirviendo a Dios. Amén. No te creas que no pesa. Pero ser obediente a Dios y ponerlo en primer lugar, yo sé que va a ser que como el paraguas, cuando yo lo pongo arriba, cubra a los demás. Ellos van a saber seguir a Dios, van a amarlo a Dios. No solo porque hay muchos religiosos que dicen poner primero a Dios, pero ojo, sirven a una congregación, pero dejan de servir a Dios. Eso es diferente. Nosotros estamos para servirlo a Él, para buscar su voluntad. Amén. Voy avanzando, voy a ir muy rápido. Apunta los versículos y así llegamos a culminar este mensaje. Marcos capítulo 8, verso 34 dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz? Tomarme a mí mismo y ir en dirección a donde no quiero ir muchas veces. Hablar cuando no quiero hablar. Congregarme cuando a veces no tengo ni ganas. Orar y buscar a Dios cuando a veces estoy cansado. Amén. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces el yoísmo habla muy fuerte que tú no eres cristiano. De que usas el cristianismo para obtener un beneficio. Amén. ¿Cuánta gente usa o tiene a Dios para obtener beneficios? ¿Saben que hay sicarios que hacen ofrenda a la iglesia? ¿Sí? Para que su trabajo le salga bien. ¿Sí? Me lo han contado pastores colombianos. ¿Sí? O hay gente que anda con el narcotráfico y van y hacen una muy buena ofrenda para que Dios los respalde. ¿Tú dices que tiene que ver una cosa con la otra? Es imposible que Dios respalde lo malo. ¿Sí? Nosotros queremos moldear a Dios. No queremos ser moldeados por Él. Familia, estamos volviendo a repetir la historia.
la historia se repite una y otra vez. No es la misma, pero rima mucho. No es la misma porque las generaciones han cambiado, pero rima, se parece tanto a lo que antiguamente se construyó en aquella torre de Babel. Todos estamos intentando construir a uno mismo mayor que a Dios. Podemos ser como Dios. Amén. Pero mientras más intentamos ser como Dios, más destruimos al mundo. Lo bueno se pervierte. Lo bueno se pervierte. Dios inventó plantas medicinales, inventó absolutamente todas las cosas que cuando el hombre las toca las pervierte. ¿Sí? Todo lo que tocamos lo pervertimos. Sea cual sea lo que te imagines que sea bueno, lo pervertimos. ¿Por qué? Porque fuera de Él y fuera de la forma en que Él le dio, no va a tener la misma consecuencia. Amén. ¿Qué es tomar tu cruz? ¿Qué es tomar la cruz? Decí conmigo otra vez, negarme a mí mismo. ¿Y sabes qué pasa cuando me niego a mí mismo? Pasa algo que no tiene palabras. Lo que era imposible para mí, lo puedo hacer por medio de Dios. Cuando me niego a mí mismo, ¿sabes qué pasa? Tengo poder contra el pecado. Cuando yo más me engordo, el pecado tira de mí, jala de mí, me lleva y no puedo resistirle. Pero cuando me niego a mí mismo, aunque vengan a seducirme, yo me levanto fuerte. Amén. La negación a mí mismo me va, decir conmigo, me depura, me va limpiando. Amén. Cuando tomo la cruz, puedo seguirlo a Jesús. Sin cruz no se puede seguir a Jesús. Hay muchos cristianos sin cruz. Y decí conmigo, decirle al que está a tu lado, que le diga a aquel que no toma la cruz, no estás siguiendo a Dios. Te estás siguiendo a ti mismo. Filipenses capítulo 2, verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Amén. ¿Cómo puede ser que un cristiano sea enemigo de la cruz de Cristo? Mira, he escuchado predicaciones que son aberrantes. Pastores que hacen con la congregación de Dios cosas aberrantes. Y tú dirás, ¿cómo puede ser que la gente se cuele, ¿sí? Se trague el camello y cuele al mosquito? ¿Cómo puede ser? He visto congregaciones que tú no te imaginas, ni te las voy a nombrar, pero es terrible lo que se hace. Pero la gente se llenan las iglesias, se llenan. Y tú dices, no puede ser. Si esto va en contra de la Escritura, es que la mayoría de los cristianos no tienen Escritura. Di conmigo, no tienen espada. Al no tener espada tampoco tienen yelmo. Que el yelmo es la salvación. No tienen coraza, que es la justicia. Son injustos, son avaros, son idólatras. ¿Sí? No tienen el cinturón, que es lo profético, lo que te determina, lo que te hace mirar a Dios y tener, ¿sí?, tus pantalones bien puestos. Amén. No tienen el calzado preciso, ¿sí? Y si a alguien le hablan de Dios, con sus hechos los hacen más hijos del diablo luego. Amén. Lo decía Pablo, vosotros que hacéis un prosélito y andáis por el mar y navegáis y vais a lo recóndito de la tierra para ser un prosélito, sí, un seguidor de Jesús, y luego lo convertís en 2 veces más hijo del demonio. ¿Cómo puede ser? Porque cuando hablan bonito, pero sus hechos niegan a Dios.
Amén. Y cuando alguien que conoció de Dios de parte de ti te ve que tú estás caminando incorrectamente, ¿qué pasa? Lo rompes. Amén. Entonces, Filipenses capítulo 3, verso 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que sea semejante para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. ¿Sabes por qué a veces suena tan diferente la palabra en mi boca? Porque yo no te quiero motivar. No es mi interés motivarte. No soy un coach. Tampoco soy brujo. Yo no puedo orar por nadie que no quiera caminar bien. Yo puedo orar por aquellos que están dispuestos a cambiar verdaderamente, que necesitan una palabra de aliento para levantarlos, ¿sí? Pero yo no soy brujo. Yo no puedo hacer una oración hechicera para que tu vida cambie así. No. Yo soy alguien que te quiere acercar a Dios. Soy alguien que siempre, que si me mides, mídeme con la palabra, mídeme con la Biblia en mano y vas a escudriñar, y cuando la escudriñes vas a ver que todo lo que salga de esta boca va a ser palabra, palabra, palabra de Dios. No a mi imagen y semejanza, sino que te voy conectando versículos de toda la Biblia, porque como te decía, la Biblia se responde ella misma solita. Amén. A Jesús le dijeron: tráenos 2 o 3 testigos para que realmente comprobemos que tú eres verdadero. Amén. 2 o 3 testigos en la Biblia te mencionan la realidad y la verdad. Y voy terminando con lo siguiente. 2 versículos más, los leo muy rápido. Amén. ¿Cómo vencer al pecado? Y no digo que nunca más vas a pecar. Amén. Pero el pecado no tendrá la misma fuerza en nosotros. ¿Cómo vencer al pecado? Colosenses capítulo 2, verso 13, lo menciona. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo venzo el pecado? Decí conmigo: tomando la cruz. Lucas 9:62 dice, por eso les decía, anotar, porque voy a ir muy rápido, no se preocupen. Luego le paso la chuleta. Lucas 9:62 dice: y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabes cuánta gente dejó de servir a Dios porque cuando aceptó al Señor como Salvador, ¿sí? Parece que su vida se torció más? Vinieron más pruebas que nunca, ¿sí? Hay gente que cuando aceptó al Señor, su casa se levantó en contra de ellos, ¿sí? Conozco a un testimonio de una persona que seguía al Señor, empezó a servir en la iglesia, venía a la iglesia todos los días, y su padre dice: ¿qué pasa que tú no sales con tus amigos? ¿Que ya no llegas borracho? El propio padre salía con él y lo emborrachaba. Tú dices: no puede ser, porque esto es lo normal. Amén. Todo aquel que pone
su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dijo Jesús. Cuando crees que lo mejor estaba atrás, lo que tenías, lo que dejaste, lo que perdiste, es porque no te estás dando cuenta a quién tienes adelante y que Él es el galardonador de tu vida. Amén. Y termino con esto. Hebreos capítulo 11, verso 1, lo voy a leer muy rápido para diferenciar la iglesia de ayer con la iglesia de hoy. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Quién condenó al mundo? Enoc. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudadanía que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. ¿Tú no anhelas un mejor mundo? En este no está. Hay muchos que predican, y España para Cristo, Europa para Cristo. Te tengo que decir que no, porque lo que hay en este mundo va a ser quemado. Europa, América para Cristo, no. Oro por América o por Europa, por Asia, por África, por todos, pero no todos. Lo que hay aquí se va a quedar aquí. Nuestra mejor ciudadanía es la que todavía no hemos obtenido. No por eso digo que se deje de pelear por las naciones y orar por ellas. No, por favor, hay que hacerlo, pero entendiendo de que no va a ser todo para Cristo. Porque la tierra, Él menciona que pasará. Amén. Fíjense, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¡Wow! Imagínate a mí si me dice Dios sacrifica
Luis, sacrifica a tus hijos en el altar que te mostraré. Yo le diría, es más fácil que me pidas a mi suegra. Sí, yo te la sacrifico, Dios. ¿Sí? Y cuando me diga, detente porque he visto que estabas dispuesto a sacrificar a la suegra, yo le diría, no, Señor, cuando empiezo algo lo termino. Amén. Pero a mi hijo no. Amén. Tú harías igual, ¿eh? Es una broma, es una broma. Amén. Pero Abraham, cuando Dios le pidió a Isaac, él fue callado la boca, camino de 3 días. No, yo iría roto ese hombre. Pero estuvo dispuesto, creyendo de que si Dios se lo dio aún casi cuando él estaba muerto, él pensaba dentro de si Él me lo concedió, Él mismo me lo va a volver a traer. Entonces, Padre, si tú me lo pides, y qué felicidad cuando el ángel le dijo, detente, wow, yo me imagino cómo habrá rebosado de alegría, cómo se habrá llenado su corazón. Este es mi Dios, verdaderamente. Wow, amén. Gracias a Abraham, Dios mandó a Jesús. Porque Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo amado, lo preciado para él. Dios dijo, hacemos un intercambio. Como tú estuviste dispuesto a sacrificar lo que más amabas, yo te lo dejo en tus manos. Pero Dios sacrificó a lo que más amaba, a Cristo Jesús. Y no retrajo la sentencia. Él fue muerto en la cruz del Calvario. Amén. Por ese sacrificio que casi hace Abraham. Así que imagínate si yo y tú y yo sacrificamos lo que más amamos por servir a Dios. Y sacrificarlo no significa descuidarlo, por favor. No. Sacrificar significa lo pongo en el altar porque Dios lo va a cuidar, lo va a proteger. Pero yo cumplo mis responsabilidades como padre, como marido, como hijo. Amén. Sigo leyendo rápido y terminamos. Verso 19, me quedé pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla.
pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Mira tú, ¿y hoy qué predicamos? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¡Wow! Y yo me quejo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¡Wow! Para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Imagínate esa fe, que aunque entraran por esta puerta te dijeran: el que no niega a Cristo no sale. ¿Sabes cuánto escupiría en la Biblia? Porque si ni siquiera estamos dispuestos a vencer al pecado, al yoísmo, al egoísmo, a la avaricia, al intentar tener mayores cosas. Mira cuán diferente es la iglesia de ayer a la de hoy. Hoy todos quieren ser pastores famosos. Como digo yo, hay muchas veces que parecen artistas. Nosotros tenemos que ser mansos y humildes, porque no soy yo. Esto no va de mí. Yo no hice nada para salvarte a ti. No hago nada, no he hecho nada. Esto es ser siervo inútil, porque lo que Dios me mandó a hacer lo estoy haciendo. No puedo hacer más. Y si hago más, gloria a Dios. Amén. Pero imagínate, ¿por qué tenían tanta fuerza? ¿Por qué eran tan aguerridos? ¿Por qué aún cuando lo metieron en hornos de fuego dijeron: vamos para allá, no voy a negarlo a Dios? ¿Me tienes que quitar la vida? Pues aquí estoy. ¡Wow! ¿Qué tenían de diferente que aún los cristianos de hoy, que recibimos el galardón, que lo podemos ver, que si lees la historia te puedes encontrar con la verdad, porque el que busca la verdad la halla? El que lee la Biblia y luego va a los sitios donde se habla de Sodoma y Gomorra, eso pasó. Hay pruebas en la tierra. Si hablas de Noé y el arca de Noé, hay pruebas. Encontraron el arca de Noé en el monte Ararat. Hay un museo que pone el arca de Noé, aunque el mundo no lo sepa, o aunque el mundo mire para otro lado. Amén. La ciencia, la biología, la naturaleza habla de Dios. Amén. Todo habla de Dios, aunque yo quiera negarlo. Todo me habla de mi Cristo, de nuestro Cristo. Sí, porque hoy vivimos en el año 2024 después de ¿quién? Así le dije a uno. Alguien que me dice: no existió Cristo. Digo: bueno, ¿en qué año vives? 2023 era. ¿Después de quién? Lo dejé sin palabras y me dijo con voz muy chiquitita: después de Cristo. Ah, ¿has visto? Antes y después de Él se escribió una historia diferente. Él quebró al mundo. Quien niega a Cristo es porque verdaderamente o es muy inmoral o verdaderamente le gusta caminar con Satanás, ¿sí? Porque cuando yo reconozco que existe Dios es que me tengo que mirar a mí y decir: tengo que cambiar. Por eso el mundo niega a Dios. Porque cuando yo reconozco que existe Dios, tengo que cambiar toda mi forma de vida. Amén. Que es lo que muchos no están dispuestos a hacer. El yoísmo es la religión que más va a mandar al infierno a la humanidad. El yoísmo fue lo primero que empezó en el cielo. Fue el primer pecado, ¿sí? El creer poder ser como Dios.
Ese es el yoísmo. Por eso en esta hora, yo no quiero una religión más, como te decía al principio. No se trata ni de mí ni de ti la historia. Tú pasas por la tierra y la historia tal vez ni los que te rodean se van a acordar de ti. ¿Sí? La historia no trata de mí ni de ti. Pero ¿sabes cuándo va a tratar de mí y de ti? ¿Sabes cuándo voy a tener un nombre que es sobre todo nombre? Ese sobre todo nombre es Jesús. ¿Sí? Pero también van a existir otros nombres en la tierra. Dice que Jesús es un nombre sobre todo nombre. O sea, hace que yo puedo tener un renombre. ¿Por qué? Porque hice la voluntad del Padre, porque le abrí caminos a otros, porque aunque tal vez no llegué, imagínate, se habla de Gedeón, de Jefté, se habla de los profetas, se habla de Rahab, era una ramera. Y unos dirían cochina, inmunda. No, porque se arrepintió, porque le abrió las puertas, se escondió, él supo. Ella supo reconocer que Dios iba a hacer algo grande. Mira tú. Amén. Es que Dios usa lo vil y lo menospreciado. Él no mira tu condición, Él no mira tu pasado, no mira tus defectos, no mira lo que hiciste mal antiguamente, sino que Él dice, hijo mío, eres tú, te saca del lodo, de lo podredumbre, de las malas actitudes con las cuales caminaste, de los malos pensamientos que tuviste. Y no digo que tal vez no los tengas hoy, pero no van a tener fuerza para hacerte dar por vencido, sino que vas a encontrar un Dios de amor, un Dios que te apasiona, un Dios que te da ganas de vivir, que aunque el mundo se tuerza, familia, el mundo se va a torcer, se va a oscurecer, sí, y la palabra dice de que a nosotros nos van a perseguir por hablar de Dios. No ha llegado, pero cada vez se está entenebreciendo más. Y vas a ser como Gedeón, como Jefté, como Rahab. Vas a ser como ellos, que no te va a importar decir aquí estoy yo. Llévenme. Amén. La mayoría tal vez no estaría dispuesto. No, eso no puede ser. No puede ser que Dios nos haga pasar esto. No conocen la Biblia, no conocen la palabra. Dios nos va a dejar pasar. Tal vez algunos no, porque Dios dice que va a venir un rapto de la iglesia que aún, si se tienen que quedar para pasar penurias, está dispuesto. Yo digo, bueno, tengo que prepararme como para que me quede en la tierra, ¿sí? Para seguir haciendo su voluntad, pero anhelo que Dios me rapte. Amén. Anhelo dejar de vivir en este mundo tan cruel, tan malevo, ¿sí? Pero mi trabajo lo voy a seguir haciendo. Sea que Él me haya visto a la estatura, por eso es importante prepararse. Familia, es importante. Cada vez los tiempos proféticos se están cumpliendo. Cada vez más. Los tiempos proféticos se están cumpliendo. Cada vez que escudriño la palabra, veo cómo los tiempos se están acelerando. ¿No te das cuenta de que tu vida desde el 2020 empezó a pasar más rápido? Ya estamos en el 2024. Para mí, desde el final